Buenas noches, mi nombre es Joan Andrei Manzano Santiago, estudiante de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy les vengo a hablar un tema muy importante como lo es el sistema urinario, el sistema reproductor masculino y el femenino. Primero voy a hablarles sobre el sistema urinario. Acá les muestro cómo se ve en la parte macroscópica todo lo que tiene que ver con el sistema urinario. Como podemos observar la estructura, pues como podemos decir, el riñón tiene una estructura tanto interna como externa. Digamos que la externa, en este caso, podemos identificar que pues, hay una diferencia entre el riñón izquierdo y entre el riñón derecho. Digamos que el riñón derecho está más abajo y el izquierdo pues aparentemente se ve más arriba. Acá podemos identificar el riñón derecho. Ahí lo vemos en azul. Podemos decir que los riñones son los encargados de regular el volumen y la composición de la sangre. Ayudan a regular la presión de la sangre y también son parte fundamental en la eliminación de la eritroproyectina, que se encarga de sintetizar la vitamina D. Dentro de este sistema a pesar de los riñones, podemos observar también todo lo que tiene que ver con los uréteres, que son como los encargados de transportar ese líquido de la orina hasta la vejiga. La vejiga, pues como podemos identificar, se encuentra cerca a, a la a la región púbica. Podemos decir que la vejiga es la encargada de almacenar todo el líquido que es llevado a ella por los uréteres. En la región abdominal número 1 y en la región abdominal número 7 podemos encontrar el lóbulo superior del riñón. En la región abdominal número 8 y en la número 2 podemos encontrar el lóbulo inferior del riñón y los uréteres. En la región abdominal número 6 podemos encontrar la vejiga, que es más en la parte de la región púbica del abdomen. Los riñones o el aparato urinario tiene una estructura tanto como interna como externa. Podemos decir que existe una diferencia entre ambos riñones. Podemos decir que la diferencia que encontramos entre los riñones es que el riñón derecho está más abajo y el izquierdo está más arriba. La parte más externa del riñón se llama cápsula renal. Hablemos de la anatomía interna del riñón. En la parte más interna, el riñón está conformado por una corteza renal, unas pirámides renales, unas columnas renales, que son las que se encargan de dividir las pirámides, pues, digamos que entre pirámide y pirámide hay una columna renal. Luego más al centro a observar todo lo que tiene que ver con la grasa del seno renal. Procederemos a retirar esta pieza para observar más adentro. En la parte por decirlo así, la punta de cada pirámide, observamos todo lo que tiene que ver con la llamada papila renal. Después de la papila renal vamos a observar todo lo que tiene que ver con los cálices menores. A cada uno de estos cálices, pues cada pirámide tiene un cálice. Al unirse estos cálices menores, forman los cálices mayores. Después de formarse cada uno de los cálices mayores, podemos decir que se forma todo lo que tiene que ver con la pelvis renal. Después de ya tener la pelvis renal, de la pelvis renal desciende todo lo que tiene que ver con los uréteres. Los uréteres son los encargados, como ya les había comentado, de transportar la orina que viene desde el riñón hasta la vejiga y luego por la uretra ser expulsada hacia el exterior. Ahora les voy a hablar todo lo que tiene que ver
la parte del riñón de la parte más a fondo, de la parte más microscópica. Digamos que la parte más microscópica, como observamos, tenemos una corteza renal, una pirámide renal, unas columnas renales, una papila renal y unos cálices menores. Como lo vemos en la imagen, podemos observar que obtenemos, pues visualizamos todo lo que tiene que ver con la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Tenemos la nefrona cor... la nefrona corticales, las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Como lo vemos en el modelo, podemos observar que la nefrona yuxtamedular se ve un poco más grande y que la nefrona corticales, que las nefronas corticales. También podemos observar todo lo que tiene que ver con la vena renal y la arteria renal. Profundizando más en todo lo que tiene que ver con la unidad funcional del riñón, conocida como lo es la nefrona, podemos observar que la nefrona está dividida en dos partes, el corpúsculo renal y los túbulos renales. El primero que observamos es la cápsula renal, conocida como cápsula de Bowman. Pues es como también conocida como la cápsula de Bowman. Después de eso podemos encontrar en uno de los primeros túbulos, que es el túbulo contorneado proximal. Después de eso baja y llega a la rama descendente de asa de Henle. Después de eso sube y se encuentra con la rama ascendente del asa de Henle. Después de eso encontramos el segundo túbulo contorneado distal. Y por último encontramos el túbulo colector, que es el encargado de unir cada una de las nefronas. Al haber terminado ya todo lo que abarca el sistema urinario, ahora les vengo a hablar sobre todo lo que abarca el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Primero vamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino. Lo primero que encontramos o que podemos identificar o que podemos observar en el aparato reproductor masculino pues viene posteriormente la vejiga, que tiene que ver con el aparato urinario. La vejiga, a todo lo que tiene que ver con el aparato urinario. Como ya lo había comentado anteriormente, en el aparato urinario, la vejiga es donde se almacena la orina que llega de los uréteres. Posterior a eso encontramos dentro de la orina los orificios uretrales, que tenemos dos. Que tenemos dos. Orificio uretral derecho y el orificio uretral izquierdo. Orificio uretral derecho y el orificio uretral izquierdo. Como por decirlo así, como tercero, podemos encontrar en la siguiente parte del aparato reproductor masculino algo conocido como las túnicas o como el escroto, que es como la tela que recubre a los testículos. Luego encontramos los conductos deferentes, luego podemos visualizar el epididimo y por último podemos visualizar los testículos, que su peso aproximadamente es de 10 a 15 gramos. Debemos tener en cuenta que en esta estructura encontramos dos células muy importantes, que son las células las células de sortilín y la célula Leydig. Todo lo que vemos en ese corte del testículo, podemos observar que hay como una red. Esa red son los tubos, no, esa red son los túbulos seminíferos. Entonces, como para resumir, tenemos en este corte testicular tenemos una red testicular, que es como todo donde se acumula, como decirlo, al final donde se acumulan, donde se unen todas las redes que hay alrededor. Tenemos una red testicular, tenemos un tabique, que es como el que separa cada red, entonces ese es el tabique.
tenemos, digamos, dos capas de los testículos internas denominadas. La más externa se denomina túnica vaginal y la capa más interna denominada túnica albugínea. Tenemos los lóbulos, que son los que están hacia adentro. Los podemos identificar que parecen como huevitos. Al observar también en este modelo anatómico podemos observar algo muy importante como lo es la vesícula seminal, que generalmente ya genera un líquido para ayudar a la movilidad del esperma. También podemos identificar la próstata, que esta es la que genera el líquido, un líquido lechoso, leve ácido, que es la que genera que el semen se coagule al terminar la eyaculación. También podemos observar ahí en la próstata que dentro de la próstata hay dos conductos. El conducto eyaculador, que es el que genera que el paso del semen eh, hacia el exterior. Y también tenemos la uretra, que es la que permite la eliminación de la orina. Tenemos ahí muy abajito, muy pequeña, denominadas las glándulas de Cooper, que generan un líquido alcalino que ayuda a neutralizar el entorno ácido de la uretra y que se mantenga como lubricado. Eso permite que el semen pues no cueste tanto trabajo al momento de eyacular, y al salir el semen sea más fácil. También podemos identificar como estructura, pues ya vemos más a la parte de la estructura del pene. Tenemos el cuerpo esponjoso, que es el que recubre la uretra. Como podemos observar, el cuerpo esponjoso es el que nos ayuda o el que nos recubre toda la uretra. Tenemos el cuerpo cavernoso. Este en su parte, digamos, es muy vascularizado y tiene una arteria llamada arteria profunda del pene. También podemos encontrar el glande eh, que está en la parte distal del pene. Ese es el glande. Acá pues no podemos observar muy bien el prepucio, pues no nos lo muestra el modelo anatómico, pero pues el prepucio es el que recubre el glande. Ya en la parte, como en la parte final del glande, podemos observar ya al haber finalizado con la explicación anatómica del aparato reproductor masculino, y como para finalizar con este tema, vamos a hablar sobre el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está conformado por unos ovarios que son los encargados de producir ovocitos o hormonas llamados estrógenos, conformados también por unas trompas de falopio, por una fiubias, conocidas como fiubias, que son como el que tienen forma como de pulpito. También tenemos el útero, que podemos verlo ahí en el modelo. El útero, un cuello uterino, una sínfisis púbica, una vagina, una uretra, que como podemos ver es un poco más corta que la del hombre. Tenemos una vagina, que es como la encargada, tiene como dos funciones, ¿no? Una es la primera función es que sirve como vía, por ejemplo, sirve de primera instancia para alojar el pene en el coito, en el momento de las relaciones, y también nos sirve para pues, el paso durante el parto, para el paso del bebé se expulsa. Tenemos el clítoris, tenemos el orificio vaginal y tenemos las glándulas mamarias. Primero vamos a observar de la vista macroscópica, perdón, todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor femenino. Lo primero que identificamos son unas trompas de falopio, pues como ya les había comentado, son las que transportan los ovocitos hasta el útero.
Los ovarios son los encargados de la producción de ovocitos o hormonas llamadas estrógenos. Luego encontramos todo lo que tiene que ver con los ligamentos ováricos. Los ligamentos ováricos es como para que los ovarios, por decirlo así, no estén separados del útero, como para que no estén en el aire. Eso los ayuda a unirse. Podemos decir que también tenemos unas franjas ováricas, son las, como les comentaba, las que son como, tienen como forma de pulpito, como que van unidas a los ovarios. Y por último tenemos el útero, que es donde se encuentra el óvulo y ahí todo donde se produce el principal desarrollo del embarazo. Tenemos el útero de la forma interna, esa es la capa, como la capa rosada más clarita que vemos ahí. Tenemos la cavidad uterina, que es donde va el bebé, o sea, de ahí donde se aloja el bebé y sigue su crecimiento. Tenemos un canal cervical, que es donde finaliza la cavidad uterina y ya pasa a ser ya pasaría a ser como el canal vaginal, por decirlo así. Entonces tenemos que antes del canal vaginal tenemos un canal cervical, que principalmente de ahí es donde la mayoría se realiza la toma de la muestra de la citología. Tenemos que el útero tiene tres capas. La primera capa, denominada, pues es la más externa, que se llama perimetrio. Tenemos la capa media, llamada capa miometrio, y tenemos como una capa más interna, la capa del endometrio. Como ya les había comentado, tenemos el canal vaginal. eh, ya en la parte más externa de la vagina, por decirlo así, tenemos el prepucio y no, el prepucio del clítoris, que es como el glande que es como el prepucio del glande del pene, pero este sería como el prepucio del clítoris. Va por encima del clítoris. Tenemos el clítoris. Después de eso tenemos el orificio uretral, que pues por ahí es por donde principalmente uno, pues por ahí es donde se coloca una sonda vesical, por decirlo así, y por ahí es donde sale todo lo que tiene que ver con orina. Tenemos los labios menores, como los podemos identificar ahí, se los estoy señalando con el color azul. Podemos también identificar los labios menores. eh, ya tenemos un orificio vaginal, como lo ven ahí, el orificio vaginal por donde sale el bebé, o por donde es expulsada cada mes la menstruación. Tenemos las glándulas de Bartolino, como les había comentado. Eh, y por último ya les vamos a explicar más a fondo de la parte de las glándulas mamarias. Terminando ya con todo lo que tiene que ver con la parte del aparato reproductor femenino, tenemos las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias están principalmente como pegadas o adheridas, por decirlo así, eh, digamos unidas a la caja torácica, y están conformadas por un lóbulo. Después de ese lóbulo tenemos unos conductos pegados al lóbulo, tenemos unos conductos que al unirse forman los conductos mamarios, que son los encargados de secretar o crear la leche materna para la alimentación del feto. Muchas gracias por su atención. Espero vernos en un próximo video. Espero les haya quedado este tema del sistema urinario, el sistema reproductor femenino como masculino, de una forma muy clara. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.